Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estén escuchando el audio. Nos corresponde el repaso de las primeras 5 lecciones basadas en el libro de Job, con el título general Los caminos de Dios. Dentro de estas primeras 5 lecciones hay puntos importantes de las cuales vamos a retomar, y llama la atención que en la lección número 1, creador y sustentador, el hermano nos hacía referencia de este hombre al que estamos estudiando, Job. Dice la palabra de Dios que él era un hombre recto, justo, pero que también nos hablaba del nombre de nuestro Dios. Y nos llevaba a Éxodo 3:15, donde también vemos la omnipotencia de Dios, pero también la omnisciencia, porque es un Dios que conoce todo y a todos. Por eso menciona, no hay otro como Job en la tierra. Y es de llamar la atención porque ¿cuántos humanos hay en la tierra? ¿Cuántos hombres hay en la tierra? Y Dios se fija en este hombre Job. Dice, no hay otro como él en la tierra. Y lo califica como un hombre justo. Pero también vemos la acción del enemigo, de Satanás. Pero hay una cosa importante que resaltar aquí, que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Sí puede andar y puede rodear la tierra, porque lo dice ahí y le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Pero si Dios no le permite algo, no lo puede hacer. Satanás puede considerar también la conducta de las personas y puede quitar del corazón de las personas la palabra para que no se salven, según Lucas 8:12. Puede atar a las personas con alguna enfermedad, según Lucas 16. Está el ejemplo de la mujer que tenía 18 años con una enfermedad. Puede controlar personas y lograr que les sirvan, según Lucas 22:13. Puede zarandear a los hijos de Dios, según Lucas 22:31, como lo hizo con Pedro. Puede llenar el corazón de la gente para apartarlos del camino del Señor. Ahí está el ejemplo de Ananías y Zafira. Los puede cautivar en la oscuridad. Los puede tentar a los que sirven al Señor y puede maquinar contra el hombre cosas malas. Entonces, dentro de todas estas cosas es mencionado este hombre Job como un hombre justo, y dice la Biblia que ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos y a diario. Hermanos, imagínense los hijos que tenía Job. Dice que por cada uno ofrecía holocaustos para que Dios los perdona. Quizá tal vez hayan pecado, ¿no? Decía. Entonces, hermano, la lección aquí es también para nosotros. ¿Qué estamos haciendo por nuestras familias? ¿Cómo estamos pidiéndole a Dios que sustente la vida de mis hijos, de mis hijas, de mi familia, como creador y como sustentador? En la lección 2, basado en Job 2:3, había una pregunta que se hacía de qué se debe estar convencido para recibir consuelo o para darlo. Algo importante, hermanos. Nosotros para dar consuelo también debimos haber sido consolados también. Y esa consolación a través de nuestro Dios, que es un Dios de toda consolación. Y ya vimos lo que nos dice en la lección 1 acerca de Job. Y ya vimos lo que nos dice en la lección 1 acerca de Dios. Pero en esta lección es misericordioso y fiel.
Y el hermano se basaba también en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que yo no me estoy peleando contra mi vecino, no me estoy peleando contra mi hermano, no me estoy peleando contra mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano. No es la persona, son las potestades de las tinieblas que también saben qué es lo que a mí me molesta, qué es lo que me hace enojar. Entonces utiliza a cualquier persona, a cualquier hermano incluso, para que yo me moleste, para que yo me exalte. Y entonces hay lucha no contra la persona, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y algo bien interesante que también mencionaba el hermano aquí, que Job nunca pecó con sus labios. Cuando hay una lucha contra potestades de las tinieblas, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Qué es lo que nuestros labios mencionan? ¿Pecan? Una pregunta interesante. Cuando nuestro hermano se iba a 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, donde dice el apóstol Pablo, o habla de Dios como un Dios de toda consolación. Primero bendecía a Dios, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay diferentes experiencias de parte de Job y de parte de Pablo, pero no digo que son las mismas, exactamente las mismas palabras, pero sí hay similitud en las palabras, ¿no? Diferentes experiencias, mismas palabras. Y hermanos, en nosotros las experiencias, ¿cómo son? ¿Podemos mencionar que Dios es un Dios de consolación en mi vida? ¿Podemos dar consuelo nosotros cuando tal vez no hemos sido consolados de la misma manera que otros merecen ser consolados? Ahora, Job también exclamaba algo bien interesante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo conozco que todo lo puedes. Oye, te ruego y hablaré. Y hermanos, tal vez, o amigos que nos escuchan, ya has tenido años en el Evangelio o ya has estado ahí años en la iglesia, escuchando, pero no has tenido una experiencia íntima con Dios. Tal vez tu experiencia con Dios es la primera parte de lo que dijo o exclamó Job, de oídas te había oído solamente. Pero aquellos que hemos tenido experiencias más íntimas con Dios, podemos decir, mas ahora mis ojos te ven, nuestros ojos de la fe. ¿Cuáles son tus experiencias que puedes contarnos, hermano? En la lección 3, nuestro hermano nos mencionaba acerca del sufrimiento humano y de la relación de Job con Dios. Pasado el capítulo 7, versículos del 1 al 21, y había un texto que nos invita a considerar nuestras propias experiencias de sufrimiento y a reflexionar cómo mantenemos nuestra fe en tiempos difíciles. Y algo bien interesante en esta lección, ¿no? Que a veces cuando tenemos alguna situación difícil, he escuchado que dicen por allí, mi fe está decayendo, mi fe está menguando. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, cuidado, amigo. ¿Por qué? Porque nuestra fe se debe mantener. Y cuidado cuando le dices al Señor, Señor, auméntame mi fe. Porque es como si le estuvieras diciendo, Señor, ponme pruebas para que mi fe aumente. Tengamos mucho cuidado cuando le decimos algo así al Señor. Job, como ya hemos visto en su experiencia, como ya hemos leído, como ya hemos visto y escuchado, perdió todo. Y encima sus amigos piensan que todo fue por pecado e insisten que fue pecado oculto, pero Job dice él que defiende su inocencia, expresa su angustia y desesperación y nos enseña que no todos los sufrimientos son de naturaleza punitiva, sino también instructiva. Y también para mostrarnos la justicia y el amor de Dios que se entrelazan y que al final purifican la fe del hombre. Qué importante saber todo esto.
En el capítulo 7, Job se dirige al Señor expresando su desesperación de manera muy fuerte, pero honesta. Y aquí el hermano mencionaba tres puntos claves. La primera es la transitoriedad de la vida. Mencionaba también en el punto número 2 el sufrimiento y la desesperación, y en el punto número 3 la relación con Dios. Y este punto me gustó porque aquí mencionaba algo acerca de del cuestionamiento que Job hace a Dios acerca del propósito del sufrimiento humano. ¿Es válido? ¿Es válido preguntarle a Dios por qué estoy sufriendo? Claro que sí. Muchos dicen, no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. No, también es bueno preguntarle a Dios por qué. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, nunca dijo, Dios mío, ¿para qué me has abandonado? Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Preguntó por qué. Ahora, cuando tenemos pruebas como familia, cuando tenemos pruebas de manera personal, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo las enfrentamos? Es una pregunta para que la llevemos en el corazón. En la lección 4, hermanos, basada en Job 9, del 1 al 35, nos hablaban acerca del hacedor de maravillas. Y nuestro hermano nos decía o nos hacía hincapié en lo que Dios hace, que a veces no entendemos. A veces Dios hace maravillas, hace milagros que nosotros no podemos entender. Y desde un principio lo menciona allá en Génesis 1:1, y cuando nos vamos a Juan capítulo 1 versículo 3, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho sin Él no hubiera sido hecho. Entonces, la creación nos revela al Creador, la creación nos revela al autor de las cosas, y entonces, aún así, es incomprensible para nuestra memoria finita, para más bien nuestra mente finita, el comprender cómo es que hace las cosas nuestro Dios. Algunas cosas las podríamos entender porque dice Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero las cosas internas, las cosas que yo tengo, los sentimientos, todo lo interno mío, ¿cómo lo entiendo? ¿Y qué experiencias tengo con Dios para decir que Dios es hacedor de maravillas en mi vida? Y aquí hacía una pregunta el hermano, ¿cómo me acerco a Dios? Lo preguntaba Job, ¿no? También, ¿cómo me acerco a Dios? Bueno, nosotros podemos hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos hoy en día, gracias a Dios, ese mediador, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y al final nos comentaba nuestro hermano que debemos nosotros estar en el Señor, que es el hacedor de maravillas, permanecer en el Señor, porque Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente según el poder que actúa en nosotros, según Efesios 3:20. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos entender las maravillas de Dios, debemos permanecer en Él. Y la lección 5 mencionaba a nuestro hermano algo bien importante acerca de la vida y de nuestros días sobre la tierra, que son como una sombra que no dura. Y en el Salmo 102:11 decía nuestro hermano que también nuestros días son como neblina, como hierba que se seca. Hermanos, nuestras fuerzas, nuestras habilidades se van perdiendo, ahí sí van menguando. No nuestra fe sí, siempre se tiene que mantener, pero nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestros órganos menguan, ¿no? Y nos hacía mención acerca de Eclesiastés 11:7, ¿no? Que el espíritu vuelve a Dios. Y pues este cuerpo, este cascarón, como decimos a veces, se va a la tierra. Hermanos, son puntos importantes que debemos de pensar, que debemos de meditar. Y hay mucho más que podríamos pasarnos a lo mejor 2-3 horas, pero yo lo que quiero hacer hincapié en algunas cosas que escuché en los audios, que creo que, por ejemplo, la primera cosa que escuché es que decían que Saulo se cayó de su caballo
cuando iba camino a Damasco. En aquella época no viajaban en caballo, caminaban. Y para los judíos tener caballo no era cordial. Entonces, ¿por qué no viajaba en caballo Pablo o Saulo? Otra de las cosas es que siempre que se refieren al Señor Jesús o al Señor Jesucristo, siempre dicen Jesús, Jesucristo. No, y de manera respetuosa, con mucha reverencia, siempre debemos de mencionar el nombre de nuestro Señor Jesús con esa seriedad. Señor Jesús, Señor Jesucristo. Yo se los comento, hermanos, para que nosotros podamos transmitirlo de esta manera, porque en la actualidad ya no hay respeto hacia el Señor. Entonces, meditémoslo. Damos gracias, Señor, en esta hora porque nos has permitido retomar algunos puntos de las lecciones que ya escuchamos basadas en el libro de Job y con ese título general de los caminos de Dios. Te damos gracias porque en 42 capítulos nos narran la historia de la vida de un hombre recto, de un hombre justo, que en esos 42 capítulos solamente una parte de su vida nos enseña a nosotros, o nos dejan una enseñanza tremenda, nos deja una enseñanza grande en la que podemos nosotros aprender para ponerlo en práctica, sobre todo a nosotros como hijos de Dios, como varones, como cabezas de familia. Te pedimos, nuestro Dios, que nos ayudes a ponerlo en práctica, que nos ayudes también a transmitirlo de la manera correcta, para que aquellos que aún no te conocen, que solamente han escuchado de ti, te vean con los ojos de la fe. Gracias por estos momentos. Nos encomendamos a tu cuidado, nos encomendamos a ti para que nos enseñes más de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.